Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias Santiago y gracias Frederick por estar aquí, por apoyarnos siempre a través de la asociación a traer a la comunidad información de gran valor y sobre todo aclarar muchas dudas al respecto. Vamos a estar hasta las 3:30 y la idea, bueno, que hagamos un conversatorio entre todos con respecto a esta consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre el cestatique, un análisis jurídico y efectos económicos prácticos, que vamos a tener esta conversación aquí con estos dos expertos maravillosos, Santiago Gimón, abogado de Gimón y Asociados, y Frederick Cabrera, también abogado laboralistas, ambos expertos en el área y que nos pueden apoyar y ayudar a despejar todas las dudas que tengamos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes también intervengan en esta conversa. Así que, bueno, bienvenido Santiago, Frederick, muchísimas gracias. Bueno, creo que da inicio Frederick. Bueno, gracias, Milce, por la invitación. Se me ocurre dar entonces citar la sentencia, los aspectos básicos con relación al texto de lo que fue mencionado en la sentencia y a raíz de eso, comenzar con el análisis. En todo caso, entiendo que como es un conversatorio, se van a hacer preguntas y sobre Sí, esas preguntas iremos contestando también. Fíjense, la sentencia es la número 712 del 19 de diciembre del 2024. Es decir, que fue el último día que está cargado en la página del Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social. Sala de casación social, es decir, es la sala de, que está encargada de todos los casos que tienen que ver con laboral. Bueno, ahí también están los tribunales de protección, están los agrarios. Pero en este caso, lo que nos interesa es que la sentencia no es de sala constitucional. Eso también lo va a poder ampliar un poco más Santiago Gimón. Pero básicamente esa sentencia, la 712 del 19 de diciembre del 2024, que repito, fue el último día que se publicaron sentencias el año pasado, se vino a conocer porque se cargó en la página, fue en enero, a mediados de enero. Y por eso es que viene la noticia ya a mediados finales de enero y estamos ahorita con el tema que ya tiene algunas semanas, pero lo que quiero decir es que aunque la sentencia es del año pasado, se vino a dar a conocer, fue a mediados de este año. ¿Qué establece expresamente la sentencia? Entre comillas, porque al final lo que existió fue un, una demanda instaurada por un señor que se llamaba, o que se llama, perdón, David Rafael Ochoa Olivera, en una demanda contra la clínica Sanatriz. Y entre los muchos conceptos que se estaban discutiendo, un concepto que se reclamó fue diferencias por pago de cestatique socialista. Ese es el nombre técnico que da la ley del 2015. Precisamente tiene que denominarse cestatique socialista. De ahí también vinieron varias inquietudes con relación a ese nombre, pero bueno, ese es el nombre que está establecido por ley. Y la sala, con base a esa demanda, donde ese señor que se llama, repito, David Rafael Ochoa Olivera, o sea que el caso se llama David Rafael Ochoa Olivera versus Clínica Sanatriz, establece que no se percibió el pago de ese beneficio al valor vigente. Después vamos a discutir también si el beneficio se puede entregar en dinero una vez finalizada la relación. Ok, cito entonces lo que dice, lo que establece la sentencia. Es un hecho público y comunicacional. Bueno, hago una aclaratoria. El abogado de la clínica, de forma, en mi opinión, correcta, alega que el beneficio de ese estatique, en todo caso, en el supuesto negado, es de 1.000 bolívares, según la Gaceta vigente, desde el año 2023. ¿Ok? Desde la Gaceta vigente del año 2023. No obstante, la Sala Social, en esta sentencia, establece, repito, entre comillas,
que es un hecho público y comunicacional el ajuste que realizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela del referido beneficio respecto al decreto arriba mencionado, a la cantidad de $40 de los Estados Unidos de América. No dice América, dice Norteamérica, por cierto. Ustedes saben que no existe ningún país que se llame Estados Unidos Norteamérica, pero le cambiaron el nombre aquí en la sentencia. Entre paréntesis, establece la sentencia $40 que deberán ser convertidos y pagados en bolívares como referencia en el tipo de cambio oficial para la fecha efectiva de pago. Repito otra vez entre comillas, ahora sin comentarios. Sitúa la sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. Es un hecho público y comunicacional el ajuste que realizó el presidente de la República de Venezuela del referido beneficio respecto al decreto arriba mencionado a la cantidad de $40 de los Estados Unidos de Norteamérica que deberán ser convertidos y pagados en bolívares tomando como referencia el tipo de cambio oficial para la fecha efectiva de pago. Luego sostiene la sentencia, esta parte también la podríamos resaltar, y cita al ministro del Trabajo de entonces, Francisco Torrealba, quien sostuvo que el empleador, otra vez entre comillas, debe saber cómo lo hace la Administración Pública Nacional, que cada mes tiene que ir a la página del BCB, es decir, el Banco Central de Venezuela, y ahí se mete, estoy citando al ministro, ¿no? Y ve cuál es el valor del dólar, calculado a $40 y depositado en bolívares a la tasa oficial. Eso es lo que expresa la sentencia. Entonces, es decir, condena el pago con base al monto de $40 y finalmente dice la sentencia, o establece, otra vez entre comillas, no va a haber una publicación mensual. No, que fue lo que dijo el ministro. No va a haber Sí. una publicación mensual que actualice ese monto cada mes, sino que ya se sabe que son $40 a la tasa de cambio. Es decir, que según la interpretación que hace el ministro, que ya después no fue más ministro, era diputado, el valor de los $40 se sostenía en el tiempo. ¿Ok? Repito, esta modificación está publicada en la Gaceta, no está publicada en Gaceta. En la Gaceta lo que está publicado es que el valor son 1.000 bolívares. ¿Ok? Correcto. Entonces le cedo la palabra a Santiago Gimón. Frederick, esto va a ser bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y siempre, Frederick, es un gusto compartir estos temas contigo porque eh, pareciera que lo importante es el valor del ticket y hay cosas que quizás son más importantes que el valor del ticket. Y comparto plenamente por el inicio de tu presentación y de tu exposición y del, del párrafo que leíste de la sentencia. Para mí lo más delicado de la sentencia es que nos crea el hecho de la figura del hecho público comunicacional que lo constituido por una declaración del presidente de la República al establecer la valoración de un beneficio. Es decir, no hay una gaceta, no hay un decreto, no hay absolutamente ningún documento más que una declaración del presidente que estableció el beneficio de alimentación en $40 y posteriormente está esas declaraciones que en su momento dio el hoy exministro del Trabajo con respecto a que el valor del beneficio era el equivalente a bolívares de $40 a la tasa del cambio del momento del pago. Y justamente
a mí lo primero que me saltó a la mente fue el que en consecuencia conseguimos una forma distinta o tenemos una forma distinta de la palabra no es de decretar, ¿correcto? Lo cual nos lleva a que hacia el futuro esta sentencia sirva quizás de base para establecer beneficios de cualquier orden laboral o no, simplemente fundamentados en ese hecho público comunicacional de lo que indique el presidente o que se haga extensivo a alguna declaración posterior que dé algún ministro, etcétera. Aquí no me meto de ningún modo con un tema de orden político, sino un tema de seguridad jurídica, de conocer realmente y poder interpretar y asesorar a todos ustedes en lo que respecta a la determinación de pago o no de un beneficio. ¿Por qué? Porque así como se da esta situación a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, que anticipando tomando la palabra de la apertura o la apertura, lo que Frederick señalaba, pues esta sentencia al ser de la Sala de Casación Social no tiene efectos vinculantes, es decir, no es una sentencia que obliga al resto de los patronos a someterse a su designio como lo hubiese podido ser una sentencia de la Sala Constitucional. Pero adicionalmente hay un tema, y es que entiendo por lo que me han informado que esta sentencia fue interpuesto un recurso de revisión, que pues ya en el caso de la Sanatrix, que es la parte que está involucrada expresamente en la sentencia, pues deberá ver cómo le opera este recurso de revisión, si hay alguna suspensión de efectos o no, o simplemente el expediente baja al tribunal de sustanciación, mediación y ejecución a los efectos de su ejecución. Pero Frederick nos llega a un tema en el cual podríamos opinar que si bien que no habiendo un decreto expreso que establezca la obligación del beneficio de cestatique en $40, uno pudiera tener base cierta para decir que el beneficio de alimentación es de 1.000 bolívares y no de $40. Y tuviésemos elementos de orden legal para sostener ese planteamiento. Sí, ¿Opinas igual? sí, sí, totalmente igual. Redundando en la que ya explicaste muy bien, Santiago, en la sentencia, ¿qué quiere decir? Que si es de sala social, no es obligatorio cumplimiento por ser vinculante, pero se supone que el norte de todos los tribunales de los jueces laborales deben ser las decisiones digamos, de su sala, que es la sala social. Quiere decir eso, que es muy probable que muchos jueces se inclinen por, en caso de que exista una demanda por el mismo concepto, y invocar esta sentencia. E igualmente los abogados de los trabajadores es totalmente 100% probable o 99% probable Claro. Es que su tomen el obligación principio. hacerlo. Claro, el Sí, del trabajador va a decir, mire, este es el criterio que tiene la sala social actualmente en la reciente sentencia del caso Sanatriz y por tanto, todo lo que vaya a reclamar por beneficios estatísticos me lo tienes que calcular usando los $40 como moneda de cuenta. Es decir, que el día que así me es. vayas a pagar, que se haga ejecutable el pago, efectivamente, vas a tener que calcularlo a la tasa del Banco Central, al valor que esté en ese momento. Este, Sí. sigo. Okay, sí. No sé si iba a decir Fíjate que algo. hay un tema, es que te lo iba a complementar en lo que es esa práctica y lo que con seguridad va a incorporar y ser parte de esas demandas de pago de beneficio de alimentación.
y es lo que ocurre a instancias administrativas. Es decir, en reclamos a nivel de inspectorías del trabajo, es un reclamo recurrente el que el beneficio se pague a razón de $40 convertidos a la tasa de cambio oficial. Y fíjate que ambos, pues nos han ocurrido casos en los cuales estos reclamos han prosperado y hemos tenido que orientar a nuestros clientes en cuanto a el continuar a insistir en la improcedencia del beneficio o simplemente proceder al cumplimiento de la providencia, porque definitivamente es un criterio que no va a cambiar, por lo menos a nivel de las inspectorías del trabajo. No veo una inspectoría del trabajo diciendo que el monto del beneficio de alimentación es de 1.000 bolívares ajustables. No lo veo. No, no. Y esto era algo que se veía venir en algún momento y que voy a ponerte un tema más controversial. Quizás hasta qué punto haya sido bueno que la sala lo haya establecido a los fines de cerrar brechas en cuanto al monto del beneficio. Es decir, Bueno, tener una sala, óyeme, este creo que es un disparo que quizás difícil de plantear, pero siendo un conversatorio y que yo creo que es interesante ponerle a esto como temas picantes. ¿Quién sabe si uno dice, sabes qué? Acabemos con la polémica, paguemos $40 de beneficio de alimentación y eliminemos eliminemos los problemas que de ellos se derivan? Obviamente, no todo el mundo puede pagar los $40 y no es lo que está establecido en un decreto, y eso da pie a que en el futuro cualquier sindicato, cualquier trabajador diga, bueno, es que esto es lo que dijo el funcionario y en aquel momento tú lo aplicaste. sí. Bueno, ahora van a venir las preguntas de qué hago si no lo cumplí, cómo se calcula de forma retroactiva según la sentencia o si se tiene que calcular a partir del momento de publicada la sentencia, etcétera, ¿no? Cerrando la idea de lo que estás comentando, fíjense, la sala no se refirió a la omisión en la que incurrió el Ejecutivo, es decir, el presidente, al no publicar el ajuste del beneficio laboral en la Gaceta Oficial. Así es. Es decir, la sentencia en ningún momento cita que esto de los $40 no fue publicado en Gaceta y que eso no importa. Él no se mete en eso. Es No se mete. sencillamente, no se mete en eso. Pero Directo deja al claro home. que, sí, sí. Pero entonces, pero lo que deja claro es que dice, bueno, no hay excusa para no cumplir la decisión presidencial, porque repito, es un hecho público y comunicacional. Fíjense lo delicado de esto. En ese mismo, nosotros tenemos vigente la Gaceta del salario mínimo del 2023. Es decir, en el 2024 no hubo modificación del salario mínimo. En aquel momento, es decir, en esa Gaceta, el mismo presidente, es decir, el mismo Nicolás Maduro, igual que en este caso, exactamente igual, en una locución que se repitió 2 veces y después también lo hizo el ministro, aclararon que el salario mínimo se aumentaba a medio petro. En ese momento el petro estaba en $60, igual está ahora. Si ustedes quieren, los invito a que entren en la página del Banco Central de Venezuela. Ahí está publicado el valor del petro todos los días, porque el petro sigue vigente como valor de referencia para muchas gacetas que tienen que ver sobre todo con alcaldías, etc. Entonces, en ese momento él dijo, el valor del salario mínimo es medio petro y la intención de llevarlo a medio petro es que siempre se actualice y no esté en un valor referenciado anclado al bolívar, sino un valor en petro que siempre va a estar actualizándose, claro, porque está en dólares. El petro son $60, por tanto medio petro son $30. Según esa locución, que también fue un hecho público comunicacional, el Ejecutivo, es decir, perdón, el sector público, Administración Pública Central descentralizada, es decir, el Ejecutivo, ministerios, institutos autónomos o descentralizadas, alcaldías, gobernaciones y el sector privado, bueno, también deben, el que no esté pagando 130 bolívares y los que no pagaron, y las pensiones que no se pagaron a 130 bolívares, deben ser todas actualizadas con pago retroactivo
a $30. Ahora sí se está entendiendo la magnitud del problema de Así es. violentar el principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Es que nada es ley hasta tanto cumpla con los requisitos de ser publicado en Gaceta Oficial. Es decir, Yes. al violentar el principio de legalidad, que es como el pilar fundamental del Estado de Derecho, que establece que el Estado, a través del el Ejecutivo o el Legislativo, que debería ser quien esté legislando siempre. Lo que pasa es que acá lo hacemos por decreto, ¿no? Todo debe estar fundamentado en una ley. Yo no puedo suponer algo a menos que ese algo esté estrictamente publicado en una ley y que esa ley esté derogando otra, o sea, una ley superior a la vigente, o que la ley me establezca a partir de qué fecha. Y eso es lo que me da a mí, como bien dijo Santiago Gimón, seguridad jurídica. Yo tengo la seguridad de que como esto fue publicado en Gaceta y en el artículo tal se establece que a partir de tal fecha o de la fecha de su publicación, esto es ley. Y no que venga alguien y me diga, bueno, es que una autoridad del gobierno, un diputado, un ministro o el presidente, que igual es un funcionario público, en una locución se le ocurrió decir tal cosa o otra cosa y yo interpreto que eso es tal cosa, que fue justamente lo que pasó con lo del medio petro y fue también lo que pasó con lo de los $40. Porque repito lo que dijo Santiago Gimón. En ningún momento la Gaceta que está vigente del valor del Cestatí, que establece la palabra dólares o indexados o 40. O sea, esas palabras no existen en la Gaceta. Eso solamente existe en una locución que fue repetida después en un tuit por el ministro. Ah, pero también en esa locución, o una locución similar, el mismo ejecutivo y también el ministro en el tuit aclararon que el salario mínimo subía a medio petro. Porque la salsa que es igual para el pavo no es igual para la pava? O en todo caso, entonces ahora quedamos en el aire y no sabemos si se les va a ocurrir hacer eso en un futuro, que lo dudo mucho, porque eso sí estaría afectando al sector público. Sí, Santiago. Sí, no, es que estoy absolutamente alineado contigo en los riesgos que eso conlleva y el tomar decisiones acogiendo criterios que no están en la ley, en la ley y gozando de ese principio de publicidad al que estás haciendo referencia. Es decir, si no está publicado en la Gaceta Oficial, pues definitivamente no no hay una ley formal. Y realmente la interpretación de quizás que esos $1.000 en su momento, $1.000 en su momento eran $40, es una interpretación, cónchale, bien alada de los cabellos, ¿no? Definitivamente, estas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que convivir y tenemos que quizás formar alguna opinión, porque, por ejemplo, nosotros, esta, cuando ocurrió el tema del anuncio del incremento del beneficio de alimentación, nos apartamos un poco del cumplimiento formal o el cumplimiento formal de los mecanismos de formación de la ley y dijimos, bueno, teniendo un salario mínimo por la cantidad que está, pues vamos a utilizar este mecanismo del beneficio de alimentación, del cesta tica socialista, para incrementar el ingreso del trabajador. Apoyémonos en los $40. Entonces ya de alguna manera, hasta $40 no tendríamos un cuestionamiento en cuanto a que ese pago efectuado en cumplimiento de la ley no tenga carácter salarial. Y eso lo vimos en convenciones colectivas en las cuales establecimos el beneficio en un monto mayor, por el cual en el tiempo, mientras no tengamos una devaluación que nos llegue a superar en bolívares el monto de los $40 que establecimos a una tasa de cambio determinada al momento de la suscripción del acta convenio,
del acuerdo con la organización sindical, pues nos daba un margen de mantener un ingreso y que este ingreso no tuviese carácter salarial. Pero entramos Por aquí tengo en unas otros preguntas, temas. Santi, cuando termines por ahí en esa Sí, idea. es que justamente ahí estoy viendo el tema de las empresas donde pagan un cesta ticket con Ajá. monto superior a los $40. Esa empresa en este caso no tiene inconveniente, pero no debemos olvidar el origen de lo que estamos hablando. Es decir, que es una interpretación de la administración pública en cuanto a que el beneficio de alimentación mínimo es el equivalente en bolívares a $40 y una sentencia aislada, única, del último día de despacho de diciembre de la Sala de Casación que establece a los $40 para el pago del beneficio sin que esta sentencia sea vinculante. Entonces nos pone, y Frederick, quisiera saber tu opinión, nos pone a navegar en aguas en estas aguas de, bueno, ok, aprovechemos la puerta para una cosa, pero es una puerta que abriéndole dado apertura, nos da también el riesgo de lo que tú bien dijiste. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y entonces pudiese tener elementos de riesgo a futuro. Sí. Había una pregunta, dice Milce. Santiago. Vamos a ver Sí, cuál es la no pregunta. sé, sí, no sé si ya la última, creo que la abordó Santiago, al inicio está, ¿la tasa se aplica en el momento del pago o debe tomarse la tasa de un día específico? La tasa, según, es que no hay Sí, gaceta, pero según lo que aclara el ministro de entonces, Francisco Torrealba, que es citado en la sentencia, lo que establece es que es la tasa vigente al momento del pago. Y lo ujú, que dice él, lo cito, es, vamos a leerlo acá. Aquí está. Dice, esto abro comillas. Francisco Torrealba, quien sostuvo, el empleador debe saber, dice entre comillas, así como lo hace la administración pública, así como lo hace la administración pública nacional, que cada mes tiene que ir a la página del BCB y ahí se mete, dice él, y ahí se mete y ve cuál es el valor del dólar. correcto. Calculado por 40 y deposita en bolívares el valor del beneficio a la tasa oficial. Es decir, que dicho criterio traería como consecuencia la acumulación de un pasivo, puede ser para el que no está pagando a ese valor. Es la otra consecuencia Correcto. que trae la sentencia. Pero respondiendo a la pregunta de la persona, bueno, tiene que hacer, él dice que tiene que ser como hace la administración pública. Cuando se cierra el mes, al momento de hacer el pago, tienes que, como dice él, meterte, ingresar a la página del Banco Central de Venezuela, ver cuánto es la tasa al valor, multiplicar por 40 ese valor vigente y pagar a esa tasa. Si la tasa hoy creo que está cerca de 60, ¿no? Entonces, bueno, sería 200, 240, si lo multiplicas, 240 por 10, Sí, 80, ¿cuánto es? ya te lo digo. A ver aquí, No, toma, 60 60 por por 40, 40, 2.400. 2.400, 2.400. Entonces, bueno, el valor que tienes que, cuando dice depositar, es el valor del beneficio en el instrumento o la modalidad de cumplimiento que tengas. Y dice aquí, ¿qué pasa con los casos donde empresas pagan por encima de los $40 del cesta ticket? Mm, Ese no, caso no tienes problema porque estás cumpliendo el beneficio de manera adicional al mínimo que establece. Y no tendría problemas y quiero recoger el nylon. No tienes problema en principio porque estás pagando un monto superior al beneficio como tal de acuerdo a estas interpretaciones. Sin embargo, puedes tener problemas en cuanto al exceso de la cantidad que estás pagando, dependiendo cómo lo hayas documentado,
de manera tal que si es desproporcionado el monto del beneficio, pudieras tener un riesgo de salarización de la diferencia entre los $40, tomando como válido estas interpretaciones, y el monto en exceso que tú estarías pagando. Sí. Bueno, lo que he percibido últimamente, porque se está reactivando otra vez la parte de contratos, todo lo que tiene que ver con derecho colectivo, contratos colectivos, Sí, etcétera. Por ejemplo, en el caso del contrato colectivo de la rama de actividad de construcción, yo intervine en la discusión de ese contrato colectivo, que ya tiene algo más de un año, y tiene una cláusula donde el beneficio es el doble del monto establecido por el Ejecutivo. Es decir, que actualmente, o la última vez que yo lo revisé, eran $80 cuando lo suscribimos. Y se reconoció en ese momento lo que estableció el Ejecutivo, no lo que estaba en la Gaceta. Claro, ahí hay como un interés, ¿no? Entonces, aclaro claro. lo siguiente. Tengo varios clientes que los han inspeccionado y pagan por encima. Es decir, que en, Así en vez de es. entregar el beneficio equivalente a $40, entregan, por ejemplo, 60, 50, un poco más, 70. Y ninguno ha tenido problema en ninguna inspección a nivel Ninguno. de Ministerio del Trabajo. Segundo, tengo ya 2 contratos colectivos donde se estableció un monto por encima de lo que establece el Ejecutivo, lo han homologado y lo ha homologado el Ministerio del Trabajo. Incluso en el caso de la construcción, está publicado en Gaceta Oficial porque es una reunión normativa laboral. Pero coincido con Santiago que se debe respetar la proporcionalidad. En el caso de la construcción, cuando ustedes revisan el tabulador, el salario mínimo es equivalente a $100. Por tanto, el cestatique todavía está por debajo del que gana menos. Lo que podría ser no proporcional es que alguien gane, por ejemplo, 130 bolívares, que son $2, y reciba ese estatique 200. $200, equivalente a $200 ese estatique y $2 de salario. Ahí creo que puede tener un problema, sobre todo a nivel de tribunales. El juez podría determinar que hay una violación de la proporción, que había una intención de evadir el salario, etcétera, etcétera. Entonces, mi apreciación es que si lo tienes por contrato colectivo, está homologado, etcétera, no deberías tener problema. Y si estás pasado un poquito, pero los salarios están muy por encima o por encima, tampoco deberías tener problema. Por aquí comentan, ¿No? Y concuerdo con lo que estás señalando, porque justamente es esa homologación en los contratos colectivos lo que te da de alguna manera tranquilidad de improcedencia de una demanda en la cual se pretenda la salarización de ese beneficio. Obviamente, no la imposibilidad, y esto parece mentira que uno tenga que repetir estas cosas, pero el que te demande y pretenda la salarización es una cosa, que te acuerden la salarización es otra, ¿no? Y justamente, Frederick, cuando estábamos ya conectándonos, hacía referencia a algo muy importante, Frederick, y sería bueno que lo desarrollaras, que es que la sentencia no establece una salarización del beneficio, como ha sido, Ah, como han surgido algunos comentarios, ¿no? sí, me llegaron como un recorte de un comentario de otro chat, pero lo pusieron en otro chat, afirmando que la sentencia establecía que el beneficio de cestatique se reconocía a partir de esa sentencia como de carácter salarial. No es así. Lo que ocurre es que la ley de 2015 con el reglamento, que por cierto el reglamento es de la ley de alimentación, pero no quedó Sí. derogado, establece que una vez finalizada la relación, cualquier diferencia adeudada sobre el beneficio de alimentación podrá perfectamente, o sea, podrá compensarse, pagarse, cumplirse con dinero en efectivo. Quiere decir que cualquier condena que se haga a nivel de una sentencia
se hace con un monto. No se puede hacer estableciendo, mira, entonces cumple ahora el beneficio que no entregaste, completo o que no entregaste, a través de una de las modalidades. Ticket, cupón, tarjeta, comedor. No, te va a decir, es equivalente a tanto y tienes que pagar el valor de lo que adeudas. Y ahora será con el valor vigente al momento de la tasa de cambio de lo que adeudas, de lo que debes. Que por cierto, el valor del cesta-ticket, el cesta-ticket no tiene un valor estrictamente por día. Ustedes saben que cuando se reformó la ley en el 2015, se eliminó la parte que establecía por jornada efectivamente elaborada. El valor es un valor por mes. Y el valor por el mes completo es 40. Después sí hay una autorización de descontar el beneficio, por ejemplo, cuando hay una falta injustificada, y el valor entonces hay que proyectarlo dividiéndolo entre 30. Pero no hay un valor por jornada efectivamente elaborada, es un valor por el mes completo. Así es. Bueno, conclusión del cuento, lo que estamos hablando es que no existe tal criterio en la sentencia de que ahora todo lo que se entregue por cesta-ticket o lo que se entregue por cesta-ticket tiene carácter salarial. Lo que sí es cierto, y es lo que también se entiende por la sentencia, es que si tú entregaste algo, si entregaste el beneficio en efectivo y no tienes el comprobante del cumplimiento del beneficio a través de una de las modalidades legales establecidas o en efectivo si cumpliste con los requisitos para que sean efectivos, lo que entregaste en efectivo tendría carácter salarial, pero eso es otra cosa distinta. Pero la sentencia en ningún momento establece que el beneficio de cesta-ticket ahora tiene carácter salarial. Eso no es así. El beneficio de cesta-ticket tiene una característica, que es la que le da el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es un beneficio de carácter no remunerativo. Eso está establecido expresamente tanto en la ley del 2015 como en la Ley Orgánica del Trabajo, en el decreto del 2012. Repito, artículo 105 es un beneficio de carácter no remunerativo. Fíjense que en ningún momento se establece que el cesta-ticket es un bono, ni que es otra cosa. Es un beneficio de carácter no remunerativo, como puede ser cuando le pagas al trabajador el HCM, cuando pagas el uniforme, cuando le pagas la guardería, que es el centro de educación inicial, etc. ¿Ok? Fíjate que acá hay quizás algunas preguntas que uno pudiese englobar para un mismo tema. Se refiere que si al término de la relación de trabajo se puede pagar esta diferencia de ticket de alimentación o beneficio de cesta ticket en la liquidación. Y fíjate, la respuesta definitivamente sería sí. Y lo que nosotros siempre recomendamos, y Frederick, y creo que tenemos que estar de acuerdo en ello, es que el hecho que tú pagues el beneficio o una cantidad en la liquidación, pues no impide que el trabajador pueda proceder a una revisión de lo pagado, ya sea por vía de tribunales o vía de un reclamo en la Inspectoría del Trabajo. Por eso nosotros lo que siempre hemos recomendado para que no solamente ese reclamo pues no proceda como tal, es que formalicemos el pago de cualquier cantidad que vayamos a entregar al trabajador adicional a la liquidación que le corresponde a través de la suscripción de un acuerdo transaccional en cumplimiento de la ley laboral y preferiblemente ante la Inspectoría del Trabajo, en la cual incorporemos los beneficios que estamos transando, los planteamientos de controversia sobre lo que estamos de acuerdo, de alguna manera justificando ese pago adicional del trabajador para que tenga los efectos de cosa juzgada. Porque con frecuencia ocurre que simplemente se le pone, tú sabes, cantidad adicional a pagar, finiquito por cualquier cosa que te deba, y eso no nos da la fortaleza de evitar que ese reclamo con posterioridad
proceda. Entonces, la verdad es que a veces, por lo menos a nosotros nos ocurre, da mucha lástima que habiendo el trabajador recibido su liquidación de una cantidad adicional de dinero mal documentada, pues procedan los reclamos que estas personas con posterioridad a recibir esas cantidades y al término de los años, pues presentan ante los tribunales o presentan ante las inspectorías del trabajo simplemente porque no se le vio a la transacción el mérito y el valor legal correspondiente, ya sea por materias de costo o porque este trabajador no nos va a reclamar a futuro o porque no va a ocurrir ninguna de estas situaciones que generalmente ocurren. Ahora bien, hay una parte operativa de cuál es la tasa. Yo hasta ahorita les confieso que no he tenido ningún reclamo en lo que respecta a una diferencia de tasa aplicable para el pago del beneficio, siempre y cuando haya inmediatez con respecto a la fecha de pago. Yo pienso que pagar con la tasa del día anterior o 2 días antes, por lo menos en nuestro caso, no hemos tenido ningún reclamo, incluso en momentos en que eso haya caído una fecha tope en que la tasa se haya disparado y haya un diferencial importante. Yo creo que lo que recomendaría es, a los efectos del sindicato, pues si hay sindicato, entender la problemática administrativa que existe. Pudiera haber alguien que te diga, bueno, me pagaste con la tasa del viernes, si hay una diferencia, me pagas el lunes, qué sé yo, pueden haber este tipo de cosas, pero por lo menos en las situaciones que nosotros manejamos, no lo hemos visto. Dependerá también de las ganas del sindicato de generar conflicto, de generar algunas situaciones, ¿no? En lo que, Frederick, en lo que nosotros hemos evaluado acá en la oficina. No, creo que Milce tiene unas preguntas pendientes. No las ha ido respondiendo Santiago porque las está leyendo acá. Ah, ok, ok. No sé si... Hablaban también que si el retroactivo arriba, tengo una duda, ¿se debería pagar retroactivo desde mayo de 2023? Bueno, de, de acuerdo a lo que establece la sentencia, sí. Me explico con lo del retroactivo. En mayo se fija en 1.000 bolívares y la tasa de cambio de los $40 daba 1.000 bolívares. O sea que en mayo no hay diferencia. Pero ya cuando pasas a No hay junio, diferencia. hay una pequeñita diferencia y lo que se interpreta por la sentencia es que tienes que volver a agarrar los $40, hacer el cambio a la tasa que estaba vigente en ese momento y ver cuánto fue la diferencia no pagada. Es probable que en mayo no se pagó, se pagó por debajo y se pagó el equivalente, por ejemplo, a $39. Hay un solo dólar de diferencia. Ya en julio, 2 meses después, quizás hay $1.2 de diferencia. Ya después de las elecciones es cuando arranca la diferencia de la tasa. Y entonces ahí vas a Sí, ver que si hay una diferencia de un monto. Y es probable que ya cuando arrancas ahí te dé $10 de diferencia, después $11 de diferencia, $14 de diferencia, $18 de diferencia cada mes. Cuando proyectas eso en una tabla, es probable, por ejemplo, que a la fecha actual tengas una diferencia de $120, por decir algo. Esos $120, tú dirás, bueno, entonces le debo $120 a ese trabajador, $100 al trabajador X. Claro, pero $100, tú dirás, bueno, no es tanto dinero. Pero imagínate una empresa que tomó esta decisión de pagar 1.000 bolívares, que era la correcta establecida por ley, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil, etcétera, que establece que tiene que ser así publicado es. en el. Bueno, probable que si son $100 de diferencia por trabajador y son 100 trabajadores, bueno, agrégale 2 ceros, debe ahora diferencia $10.000. Y otra vez tiene que agarrar una decisión y decir, ¿qué hago? ¿Corrijo esto ya y me plego a la sentencia o espero la revisión por sala constitucional y sigo rodando esto? Claro, pero lo sigo rodando que sigas acumulando el pasivo. Y lo otro que no es jurídico
es que tú estás creando un ambiente de trabajo que a veces agrega tensión, conflictos, etcétera, porque claro, los trabajadores, sobre todo cuando están en zonas industriales, o bueno, cualquier trabajador llegará a su casa y le preguntará a la esposa, ¿y cuánto que te pagan a ti ese estatique? Y entonces si ella dice $40, y él dice, oye, a mí lo que me están dando son $1,000, y $1,000 a la tasa de 1,000 bolívares, perdón, 1,000 bolívares. Bolívares, tranquilo. Y 1,000 bolívares, si lo divides entre 60 hoy, a ver cuánto es. Te lo doy ya. Mil, Estoy de soporte, hoy estoy de mira, soporte, Freddy. 16,67. Bueno, entonces él va a Así decir, mira, es. ahí me están dando $16. Y ella va a decir, la esposa va a decir, ahí me están dando 40. Te están robando $24. Eso es lo que le va a decir la esposa. Te están robando $24. Y esos $24 puede crear un conflicto de ambiente de trabajo. Y el ministro, eso sí lo escuché yo, hizo un llamado a que cualquier trabajador al que no se le esté entregando $40, acuda inmediatamente a la Inspectoría del Trabajo a presentar su reclamo. Bueno, si hay un sindicato será colectivo y si es un trabajador, bueno, será individual, a menos que sea a través de una agrupación de trabajadores. Pero ellos llamaron a que vayan a hacer ese reclamo. Entonces, en este caso, hoy la diferencia son aproximadamente $24. $24 este mes. El mes que viene quizás sean $30. Tienes 100 trabajadores, 30% serán $3,000 y así vas creando como una bola de nieve y tú tienes que ver qué vas a hacer. Si vas a decidir arriesgarte que eso quede firme o que eso te provoque un conflicto interno con los trabajadores o de ambiente de trabajo, o te pliegas a la decisión de la sala social, que aunque no es vinculante, ya es pública, es sabida por todo el mundo, etcétera, 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 con toda la rabia de que no se cumplió con el principio de legalidad, que no fue publicado en Gaceta, que habría inseguridad jurídica, pero quizás tú digas, bueno, todo eso es verdad, pero hay una parte práctica de esto, que es que si no lo hago, estoy creando un conflicto interno con mis trabajadores, probablemente si ratifican la sentencia de sala constitucional me quede firme, me puede llegar un reclamo, me pueden abrir una fiscalización, etcétera, ¿no? Todo eso hay que evaluarlo con su consultor jurídico y llegar a una decisión a la cual debería estar invitado obviamente el directorio, la gerencia de talento humano, de recursos humanos, etcétera. Ok. Si una empresa paga un Sí, no, beneficio, no sé si, definitivamente, perdón. tú diste en el clavo nuevamente en algo muy importante, que es el clima laboral de tu empresa, porque al final estas situaciones generan el que, el que por zona y por localidad, por criterio de tu inspectoría del trabajo más cercana, debas tomar decisiones de aplicar beneficios que quizás no estás convencido, como tú bien lo señalas, con el criterio. Y esto no ocurre tanto en Caracas. Yo creo que esta situación se ve mucho más, con mayor frecuencia en el interior del país, pues donde hay industria, porque hay una influencia de las inspectorías del trabajo mucho mayor. Tienes actores políticos que tienen mayor presencia y hay una presión de vecindad en los parques industriales que obliga también a ser competitivo, porque no solamente competitivo en los márgenes de tu producto, sino también en la eficiencia y en el mantener al personal en tu organización. Porque realmente no es lo mismo que tú digas que tu beneficio de alimentación es de 1,000 bolívares y pagar los 40. O lo que ocurre, y voy a hacer referencia a uno de los planteamientos que están haciendo, unas preguntas a las que están haciendo, de qué pasa cuando hay un beneficio de alimentación complementario al que establece la ley del cestatique socialista. Entonces, si hay que pagar la diferencia o no hay que pagar la diferencia hasta completar el ticket socialista, o si yo estoy en qué situación me encuentro yo. Y pienso que todo va a depender de cómo lo documentaste, porque ese vaso comunicante que tú pudieras pensar de, bueno, yo voy a pagar 1,000 y de si estatica socialista, pero voy a pagar $60 de
beneficio complementario de alimentación, beneficio de alimentación adicional o el nombre, ¿cómo le haces el vínculo uno con el otro para ver si lo complementas y no termines en una interpretación en la cual tengas que pagar los 60 que conveniste convencionalmente, valga la redundancia, en pagar, y los 40 que en este momento te pretendan que pagues adicionalmente porque tú lo que estás pagando son beneficios distintos. Ok. Por aquí hacen una consulta, no sé, Santi o Frederick, si estaba dentro de lo que ustedes respondieron, pero dice, si el exceso de alimentación se paga con otro concepto, por ejemplo, ayuda a alimentación, aparte del ticket ley socialista, se puede tomar como argumento decir que en la ayuda se paga por encima de lo estipulado por la ley. Es que Bueno, justamente Es lo, que es lo lo que que acabas acabo de de, es lo que comentar. acabo de decir. Habría que Ujú. ver cómo está documentado y los riesgos que ello implica, temas de proporcionalidad, etcétera. Porque si los tienes como dos beneficios distintos, alguien podría interpretar que tienes que complementar los 1.000 bolívares para llevarlo a tus $40 si decides aplicar esa sentencia. Como alguien lo refería en las preguntas, que jurisprudencia del trabajo recomienda esperar. Pues habrá que esperar qué es lo que resulta de esta revisión que entendemos que está ocurriendo, y habría que esperar también un poco cuál es la insistencia por parte de las inspectorías del trabajo y la influencia que pueda tener en tu empresa el que tú no le estés dando cumplimiento al beneficio de alimentación de la manera que el ejecutivo lo indica, ¿no? Porque esto puede traerte problemas incluso como resultado de una inspección que te ordenen pagar el beneficio de 40 dólares y tú no lo cumplas, a que no tengas acceso a tu solvencia laboral y ese tipo de situaciones que te puede afectar tu operatividad. Y de pronto tú digas, ¿sabes qué? Yo sí necesito mi solvencia y yo voy a pagar el beneficio de alimentación a 40 porque no voy a correr el riesgo de que me la revoquen producto de una inspección, producto de un reclamo al cual yo no le haya dado cumplimiento. Y por más que los abogados te digamos que hay argumentos para mantener el pago de los 1.000 bolívares, pues la empresa decida, el directorio de la empresa decida que esa pelea no la voy a casar. Ok, sí, y aquí dice María Milagro, si el Cestatica tiene carácter de beneficios, entonces no debería ser parte para el cálculo de impuestos de pensiones. no, no. Aclaro eso rapidito que es un poquito complejo. El, la ley de protección de las pensiones, que fue esta ley muy debatida, que fijó un porcentaje del 9%, del equivalente del 9%, sobre los salarios pagados o bonos pagados por el empleador al trabajador, tiene como base imponible salarios y bonificaciones. Y esas bonificaciones no importa si son de carácter salarial o no. No tiene como base de cálculo o base imponible el cestatique, porque el cestatique es un beneficio eh, que está categorizado como, un beneficio de carácter no remunerativo, es otra cosa. Incluso la ley establece de los pagos o partidas de pagos hechos a trabajadores. El beneficio de cestatique no se hace al trabajador, el beneficio de cestatique se hace a un tercero mediante una factura, bien sea por comedor o por ticket cupón o por tarjeta. No existe el pago en efectivo al trabajador. Quiere decir que el cestatique no entra. Ahora, lo que sí es cierto, pero ahora voy para otra cosa, es que después la misma Gaceta, perdón, la misma ley del decreto establece, ojo, todo entra, todo lo que pague por salario por bonificación entra en la base imponible para la contribución de la ley de protección de las pensiones, pero el mínimo en cualquier caso será equivalente a un concepto que ellos traen ahora a colación, que por cierto no es nuevo,
viene de la Gaceta del 2023, que es el ingreso mínimo integral indexado. Ese ingreso mínimo integral indexado, según esa Gaceta del 2023, del 1 de mayo, se establece que es la suma de lo que se le pague al empleado público en el sector público de el cesta ticket y del bono de guerra. Según ellos, el cesta ticket es $40 y el bono de guerra es 90. Digo según ellos porque eso no está en Gaceta. Es decir, nunca en ninguna Gaceta se ha establecido que la base mínima de cálculo para la ley de protección a la pensión es $130. Ellos lo que dicen es que es el concepto ingreso mínimo integral indexado. Y el ingreso mínimo integral indexado, que es la suma del cesta ticket, que ellos dicen que es $40, y el bono de guerra, que ellos dicen que es 90, porque tampoco está en Gaceta a 90, ambos sumados da $130. $130. Pero repito, no es que el cesta ticket entre en la base de cálculo de la base imponible para la contribución del pago del 9% por ley de protección de las pensiones. Es que es un componente del concepto que se llama ingreso mínimo integral indexado para el pago del sector público, que a su vez es el mínimo en la base de cálculo para el pago de esa contribución para fiscal. Ok, por aquí nos preguntan, en resumen, ¿debemos pagar el equivalente a los $40? Lo pregunto porque actualmente seguimos pagando 1.000. Y si no se asume la sentencia, Fíjate, ¿cuál es el riesgo de la empresa? es que fíjate lo siguiente. Ahorita eh, me aparto de algún criterio solidario de Frederick, pero por razones únicamente profesionales. Recomendar a alguien que acoja la sentencia es complicado, porque cada empresa tiene riesgos distintos. Si tú dices así a primera vista, ¿la aplico o no la aplico? Aplícala. Si no quieres tener problemas con fiscalizaciones de Inspectoría del Trabajo, etcétera. Y si no quieres tener inconvenientes de la procedencia o reclamabilidad futura, ¿ok? Pero es muy difícil decirte porque jurídicamente nosotros tenemos elementos para, y ahora me vuelvo a incluir, para decirte que definitivamente hay elementos para mantener que el beneficio es de 1.000 bolívares. Pero llega un momento en que hay una realidad más allá de lo jurídico que te impone el que tengas que hacer una revisión y entender que quizás no hay elementos jurídicos, pero tienes elementos prácticos que te llevan a eso. Yo creo que la sentencia como tal, y esta es una opinión muy personal, en el caso mío, no llega sino tú dices, a generarte una sorpresa porque es $40. No creo que a mí me haya sorprendido eso. A mí el tema que me parece riesgoso es que justamente un dicho del presidente en una locución pues tenga un valor de ley cuando no hay una ley como tal que cumpla el principio de publicidad y que establezca obligaciones para las empresas en este caso. Pero es muy complicado, por lo menos para mí, decirte, bueno, aplícala. Es muy difícil. Yo creo que depende de la realidad, riesgos que asuma cada empresa, la afectación de esos $40 o no en la determinación de tu costo y la competitividad de tus productos, etcétera. Cada empresa tiene unas realidades particulares que uno debe respetar. Claro. Bueno, mira, en mi apreciación particular, estoy diciendo que sea la de OIGH, ¿no? Yo soy, por ejemplo, asesor de un club social. En ese club la junta directiva está integrada por varias personas. De esas varias personas hay 2 abogados, y son 2 abogados muy preparados, etc. Y al final, con toda la rabia del mundo, por todo lo que hemos hablado, de que esto es ilegal, etcétera, 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 se llegó a la conclusión de que por un tema de ambiente de trabajo, como dijo Santiago, clima organizacional, etcétera,
se decidió a plegarse al criterio, porque entre otras cosas, hay un sindicato en el club, pero sumamente tranquilo, no es conflictivo. El contrato colectivo está vencido hace muchísimos años y ellos estaban amenazando ir a presentar un reclamo en la inspectoría. Entonces una cosa nos podía detonar otra cosa peor, que es la del contrato colectivo, y además que ya la gente estaba como muy molesta de que por qué no se les pagaba. Ellos no entendían de por qué se había tomado esa decisión. Y finalmente, también llegamos a la conclusión de que el beneficio de alimentación, el beneficio de cesta TIC, que ya estaba activada las tarjetas, que nosotros teníamos programado hacer un ajuste de salario, que igualmente ese ajuste, porque ustedes saben que lo que se entrega por beneficio de cesta TIC no tiene impacto en impuestos sobre la renta, no tiene impacto en seguro social, en prestaciones de empleo, INSE, Banavi, ni en prestaciones, en retroactivo, ni en cálculo de liquidación. Entonces al final dijimos, mira, vamos a hacerlo. Y nos comemos el orgullo jurídico, o eso fue lo que dijo el abogado, uno de los integrantes de la Junta Directiva. Vamos a comernos el orgullo jurídico, porque aquí prela la practicidad y prela que los trabajadores se sientan que no los estamos embromando. Esa fue la palabra de él, que no los estamos embromando. Y bueno, y esa fue la decisión, a plegarnos. Que por cierto, dentro de esa decisión quedó pendiente la discusión de qué hacíamos con el retroactivo, porque la decisión en ese momento fue vamos a plegarnos a partir del mes siguiente, pero no se decidió si se iba a pagar el retroactivo. Y eso quedó en el aire. Y ese es otro reclamo que puede venir en consecuencia en cualquier momento. Ok. Por aquí Maruja nos comenta, uno, ¿en cuánto sería la proporcionalidad con respecto al salario el pago de cestatique adicional? Y dos, si tengo un excedente en el pago de cestatique, ¿puedo descontar por vacaciones días injustificados, permisos, reposos, etcétera? Son dos preguntas. Ujú. No sé si Santiago iba a contestar. No, como tú quieras. Quizás a ver, espérate que tuve una pequeña distracción, pero ya lo voy a recoger. Porque estaba viendo arriba, cuando estabas hablando, lo siguiente, y es que pagabas por meses adelantado el beneficio de alimentación. Yo creo que, en definitiva, no habría un inconveniente como tal porque lo estás pagando de forma anticipada. Pero en estos días oí una entrevista, no una entrevista, un podcast de Asdrúbal Oliveros que hablaba sobre que él estaba sobre el valor del dinero y él decía, bueno, yo quería ir a Margarita y resulta que yo pedí un presupuesto y me dijeron, bueno, si va a pagar en bolívares, tiene que pagar 2 días antes, algo por el estilo, de la fecha del viaje y no ahorita. Entonces él no entendía porque él decía, bueno, espérate, si yo te doy los bolívares ahorita, tú los conviertes a dólares y los gastas. Pero en estos criterios absurdos pudiera haber algún sindicato que te diga, bueno, pero es que tú me pagaste los bolívares ahorita y tú tienes una ganancia porque si me lo hubiera, porque prepagaste. Y esa diferencia entre el valor del dólar en el primero y el valor del dólar el día 30 es de 5 bolívares por dólar, entonces tú me debes la diferencia de los dólares. Yo les voy a ser franco. A mí no me gusta pagar beneficios anticipados, no me gusta eso de fraccionar el beneficio, el monto del beneficio, para el pago del beneficio. No me gusta que, bueno, vamos a mejorar el flujo de caja de la persona, entonces le vamos a dar el beneficio en la mitad al 15, la mitad al último, le vamos a dar o 20-80 o la proporción que tú quieras en cuanto al pago del beneficio de alimentación. No me gusta porque esas cosas que nosotros hacemos en ocasiones que exceden a la ley para mejorar el flujo de caja se convierte en algo tan indispensable para el trabajador y tan dado al trabajador que, que realmente pudiera, si nosotros pagamos mal el beneficio porque lo tenemos mal documentado o lo que sea, poner un riesgo de
aún más generar un riesgo de salarización del beneficio, más allá que cualquier efecto, incluso de percepción de que yo te voy a pagar 40 y tú lo esperas a fin de mes, entonces te estoy pagando 20 por quincena, cuando subes quizás el beneficio a 60, son 30 y 30 y las percepciones no son las mismas. No sé si me explico. No me gusta correr esos riesgos en este tipo de cosas y prefiero ajustarme a los mecanismos que establece pues la ley. Porque sobre todo cuando te van a demandar o cuando hay una inspección, todo depende de la percepción de la persona que te fiscaliza, de la intención que él haya visto en otros casos, y esto, cuando puede haber alguna brecha de evaluación, puede traer algunas diferencias que no me parece convenientes desde el punto de vista absolutamente personal. Adicionalmente, ¿cuál es la proporción del beneficio? En estos días, un abogado del escritorio estaba en una reunión de un comité de una de las cámaras y un abogado expositor señaló que la proporción adecuada sería 20-80-20. 80-20 por el salario de eficacia típica. Pero creo que hoy en día es muy difícil mantener esas proporciones, porque no lo tienes que ver solamente con respecto al beneficio de alimentación, lo tienes que ver con respecto al resto de los beneficios de carácter no salarial que formen parte de ese ingreso del trabajador. Entonces tendrías que verlo en conjunto. Y en definitiva, si tú me dices a mí, bueno, ¿cuál es la proporción? La proporción es el salario más $40 de beneficio de alimentación si no quieres tener problemas, entre comillas. Pero definitivamente el sistema de, establecido en la Ley Orgánica del Trabajo no permite, pues no te hace competitivo que guardes esta relación uno a uno y tengas que recurrir a otros esquemas adicionales de compensación. Pienso que tienes que evaluarlo y eso puede variar incluso por industria, por sector, eh, por lo que haya establecido las convenciones colectivas, por ejemplo, el sector farmacéutico ya vencía, el sector construcción, lo que hace un poco el gobierno en su esquema de remuneración. Ojo, nada de esto está garantizado porque todo depende de los esquemas y el modo en que otorguen los beneficios. Tú puedes tener un esquema de compensación, tu vecino al lado, uno distinto, y de pronto los vecinos al lado están documentados de una manera o están en un sector donde la paz laboral es mayor, no tiene la conflictividad que tú puedas tener, entonces tus elementos de riesgo son distintos. Es como caminar en, en, sobre un piso frágil frágil y delgado hielo que se te puede romper en cualquier momento. Ok. Gaudí dice, pero el hecho público y comunicacional fue en febrero de 2024, cuando Maduro dijo lo de los $40. ¿Por qué por el cestatique? En este sentido, ¿por qué se debe pagar retroactivo desde el 2023? No, dice, es desde el 2024, Sí, pero el cestatique en Gaceta está vigente, perdón, el del cestatique no, el del salario, está vigente desde el 2023. Quizás de ahí viene la confusión. Lo que sí. estábamos hablando era que la Gaceta que establece el valor del salario es del 2023. Hubo una corrección solamente con relación al cestatique para el bono de guerra, etcétera, pero no se modificó el No, salario y los mínimo. números que tú diste da esa cuenta, justamente a comienzos del 24, de 2024. Y la diferencia por tasa de cambio, les comentaba que venía ya después de las elecciones. Las elecciones fueron en julio, ¿no? Sí, Eh, entonces ahí fue 28. cuando empezó a moverse la tasa y ahí es cuando arranca la diferencia fuerte entre 1.000 bolívares y $40, que al día de hoy es $24. Es decir, que si multiplicas la tasa actual perdón, divides 1.000 bolívares entre la tasa actual, te da $16. Pero antes no había casi diferencia
repito, hasta que vinieron las elecciones, que fueron en el 2024, que por eso era que estábamos hablando de eso. Mira, él hizo, por ahí hicieron otra pregunta, que era que cuándo podía descontar el cestatique. Entonces, fíjense, en el artículo 8 de la ley de cestatique socialista, que es del 2015, que sigue vigente, es decir, después del 2015 han salido, no sé, 10 gacetas, pero las 10 gacetas lo que hacen es modificar el sistema de cálculo del beneficio, pero la ley siempre es igual. Repito, lo que se ha modificado es el sistema de cálculo del beneficio, si es por unidades tributarias, si es por montos de tantas veces el salario, porcentaje, etc. Le leo el artículo 8, dice: cuando el trabajador incumpla con la jornada de trabajo por motivos que le sean imputables, es decir, que sean imputables al trabajador, la entidad de trabajo podrá descontar por cada jornada incumplida la porción del beneficio de alimentación que correspondiere. Dicha porción será el cociente de dividir el monto total que le correspondería percibir al trabajador por concepto del beneficio estático socialista en el respectivo mes, entre 30. Es decir, que si el beneficio, según ellos, es $40, entre 30, según ellos, el beneficio es 1.33 por día. Quiere decir que si estás pagando a valor de 40, podrías descontar 1.33 por cada día que exista una falta injustificada. Después establece en el segundo parte, el mismo artículo 8, este descuento no será aplicable si la ausencia del trabajador resulta por causa imputable a la voluntad de la entidad de trabajo. Es decir, que es la empresa la que da, por ejemplo, un día libre, qué sé yo. O como consecuencia de una situación de riesgo, emergencia, catástrofe, calamidad pública que deriven hechos de la naturaleza que afecten directa o personalmente al trabajador. Eso puede ser, por ejemplo, si hay una vaguada y se le cae la casa al trabajador porque está, no sé, en una zona de alto riesgo, en Petare, y se cayó la casa, igual le tienes que seguir pagando el cestatique. Sigo leyendo el artículo. Ujú. Pero siempre y cuando eso que afectó al trabajador no afecte a la entidad de trabajo. O sea, ese hecho, calamidad, catástrofe de la naturaleza, impidiendo cumplir con la prestación de servicio. Así como en los supuestos de vacaciones, es decir, que en vacaciones igual hay que seguir entregando el beneficio de cestatique, y en los casos de incapacidad por enfermedad o accidente. Fíjense que aquí no diferencia si esa enfermedad o accidente es de índole laboral o es de índole distinto a laboral. Es decir, si esa persona agarra mañana y el domingo, que usted no tiene nada que ver con él ni sabe qué está haciendo él con su vida el domingo porque es su día de descanso, y él está haciendo motocross en la Limonera, o es de estos tipos de los equipos de motopirueta, y está haciendo motopirueta y se cae y se le parte el fémur y le dan 6 meses de Sí. reposo porque hay que ponerle unos clavos y unas cosas, y usted no tiene absolutamente nada que ver con eso, usted igual le va a tener que seguir entregando el beneficio de cestatique durante esos 6 meses. Y usted va a decir: bueno, pero yo no lo mandé a él a hacer motopirueta. Bueno, está bien, pero acuérdese que esta norma que está vigente modificó el requisito de jornada efectivamente elaborada y colocó esto abierto como un valor mensual. Bueno, entonces tendrías que seguir entregando el beneficio. Fíjate que al final establece siempre y cuando que no exceda de los 12 meses. Es decir, la enfermedad, el accidente, no importa si es laboral o no. Y después establece los últimos casos, que son los de descanso prenatal, postnatal y los permisos o licencia de paternidad. Entonces, igual vas a tener que seguir entregando el beneficio. Ok, Mari Lobo por aquí nos dice, el cestatique es un beneficio no salarial, ¿cierto? Es decir, funciona como un bono que no tiene efecto salarial. Correcto. Entonces, Siempre y cuando, Ok. paga siempre y a cuando un, cumpla se paga a un con lo. tercero, pero la finalidad es que es un beneficio para el trabajador. Sí, Claro, pero pero eso no es un eso bono. es así. No es un bono. Es que es lo que explicaba Frederick. No es un bono como tal. O sea, el tema está que tenemos que entender que es un modo de cumplimiento a una obligación establecida en la ley. No es una bonificación como tal, como la pudiéramos entender, una bonificación que nosotros damos
el Día de las Madres, una bonificación que damos para alguna ayuda de cualquier tipo que nosotros pensemos que no tiene carácter salarial y así lo documentemos, porque debo entender que te estás yendo quizás al tema del 9% de la ley que estabas refiriendo, es decir, de incorporarlo a esa base imponible o no. Y ahí comparto plenamente el criterio de Frederick. Aun cuando quizás en esas primeras reuniones del CENIAT había indicado que todo era salario, yo creo que hay que entrar, perdón, todo era objeto de aplicación de la ley de temas de pensiones. Hay que ver el modo en que cada uno se la paga, de dónde proviene el carácter no salarial, etcétera. Y sobre todo disponibilidad, modo de pago, etcétera. Fíjate, aquí tienen dudas con el tema de ley de pensiones, porque dice Yirkis, pero en el CENIAT dijeron, en el CENIAT sí Justamente dijeron eso. en las diferentes reuniones que debían incluirse el cestatique. Y Ferretería EPA dice, si tengo la misma duda, por acá, muchas interpretaciones consideraron el cestatique. Por favor, pueden ampliar más de este punto referido a la ley de pensiones. Hay varias personas que tienen esa duda, tengo entendido lo mismo. Frederick, todo ¿Quieres lo tuyo. aclara, Santiago? Porque yo lo No, si comenté, quieres, pero dale, porque tú lo explicaste muy bien. Yo creo que vale la repetición. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no forma parte de la base, no, fíjese, porque por su naturaleza, etcétera. sí, vamos a aclarar dos cosas. Uno, el, el pago mínimo del beneficio establece el decreto, establece en el artículo 7, si mal no recuerdo, expresamente que el pago mínimo, es decir, la base imponible mínima en cualquier caso, no importa si la persona gana $20, $10, 130 bolívares, que son $2, si la persona gana $100 como salario, no importa. Siempre, 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 lo mínimo por lo que vas a reportar es el equivalente al valor de un concepto que ellos traen a colación en esa ley, que se llama ingreso mínimo integral indexado. El ingreso mínimo integral indexado como concepto no está definido en esa ley, está definido en otra gaceta, que es la gaceta del 1 de mayo del 2023. En esa gaceta, el 1 de mayo del 2023, se define qué compone ese concepto de ingreso integral, ingreso mínimo integral. Por cierto, ese concepto de ingreso integral está invocado en varias leyes, en otras leyes. Por ejemplo, en la Ujú. reforma de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, se menciona como en 3 artículos y establece que ahora cuando se entregue la constancia de ingreso de un trabajador, constancia de trabajo, se tiene que sumar todos los componentes que configuran el ingreso mínimo integral, sobre todo para el sector público, para poder demostrar cuál es la capacidad de pago de ese trabajador. Es decir, que ese concepto está en varias otras leyes. Ok, voy otra vez para allá. Cuando te dice, mire, lo mínimo que usted va a pagar es el ingreso mínimo integral indexado, usted se va a la Gaceta del 1 de mayo del 2023 y esa Gaceta establece que los componentes que deben ser sumados para proyectar el mínimo de ingreso mínimo integral del sector público son la suma del bono de guerra más el cestatique. La suma del bono de guerra son 90, el cestatique son 40, eso da 130. De ahí es donde sale el cuento de los 130. Quiere decir Así que es. si usted se plega a eso que ellos dicen, que ese es el valor del cestatique, ese es el valor del bono de guerra, a usted el beneficio de lo que usted paga por la contribución de la ley de protección de pensiones nunca va a ser menos de $12, porque el 9% de 130 es eso. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué ocurre con el sector privado? ¿Cuánto le toca pagar? Bueno, arranca en 130 por toda la explicación que acabo de dar, porque recuerden que el sector público no le toca pagar. Y a partir de ese momento hay que sumar todo lo que usted le paga al trabajador, repito, todo lo que usted le paga al trabajador, que entre en partidas de pago al trabajador por concepto de salario y por concepto de bonos.
Y después dice, establece el artículo, no importa si ese bono tiene carácter salarial o no tiene carácter salarial, eso no me importa. Pero si va en partida de pago al trabajador, usted tiene que sumar todo eso. Ok, vamos a desglosar eso en dos partes. Cuando ellos dicen, tienes que sumar los salarios pagados al trabajador, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es salario y qué tipo de salario? ¿Salario básico, normal o integral? La respuesta debería ser que es salario normal. No es salario básico ni es salario integral. ¿Por qué es salario normal? Porque hay una sentencia que es la 301 del año 2007, caso Vigilanza, donde se establece que todo lo que se pague por tasa, contribución o impuesto, incluyendo lo que recauda el CENIAT por impuesto sobre la renta, tiene que usar como base imponible el salario normal, el salario normal. Y todo eso se basa en un artículo que en aquel momento era el 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero actualmente es el 107. El artículo 107 establece expresamente, de la Ley Orgánica del Trabajo, perdón, el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que todo lo que son tasas, contribuciones e impuestos tendrán como base de cálculo con relación al salario, el salario normal. ¿Por qué? Se dice que en este caso es salario normal, porque ellos mismos en su ley, en su decreto, en su reglamento y en su boletín establecen que lo que se está pagando es una contribución. Bueno, si es una contribución, la ley establece que las contribuciones de origen de trabajo que le toquen a los empleadores y a los trabajadores son salario normal. Entonces, bueno, esa primera conclusión, que eso sí está ratificado por la Sala Constitucional, es decir, que tiene un criterio vinculante desde el año 2007 y que está ratificado en sentencias del 2019 por la misma Sala Constitucional y está ratificado por la Sala Político-Administrativa por algo así como más de 50 sentencias, establece que es el salario normal. Y el salario normal lo pueden conseguir en el artículo 104 y te excluye expresamente, fuera del salario normal, excluye al cestatique y excluye a las utilidades y excluye al bono vacacional y excluye a las prestaciones y excluye a las horas extras y excluye cualquier pago que no sea regular, permanente, periódico, seguro y certero. Ok, entonces, ¿por qué nosotros decimos que el cestatique no se suma? Primero, porque todas estas sentencias que son vinculantes establecen que estas contribuciones se pagan a salario normal. Y porque estas sentencias establecen que el salario normal no suma al cestatique. Y porque la misma ley de protección a las pensiones establece que se sumarán todos los pagos hechos a trabajadores y el cestatique no se paga al trabajador, se paga a un tercero que te emite una factura en una partida de pago a un proveedor. Cuarto o tercero. Cuarto, porque el cestatique, de acuerdo al artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, no es una bonificación, es un beneficio de carácter no remunerativo, es otra configuración. ¿Y qué característica tienen los beneficios de carácter no remunerativo? La característica es que están, uno, autorizados por ley en el artículo 105 y están en otros supuestos, por ejemplo, en la ley de fondo de ahorro y caja de ahorro, como beneficio de carácter no remunerativo, y ese pago de ese beneficio no va a la partida de pago a trabajador, va a un tercero con una factura o una justificación, que te la da la caja de ahorro, que te la da la empresa de seguros del HCM, que te la da el colegio cuando pagas la matrícula, que te la da la guardería, que te la da la empresa que te pagó el uniforme, que mandaste a hacer el uniforme, que te la da la empresa que te provee el servicio de Cestatique, que podría ser, no sé, Valeven, Todotique, Sodexo, Cestatique Core Service, la que sea. No sé si vieron entonces la diferencia. ¿De dónde viene la confusión? Bueno, la primera confusión es que cuando se dieron las charlas por parte de Cestatique, a los funcionarios no los capacitaron. El funcionario, yo tengo un dictamen ahí del CENIAT y no aclara nada, te pega, No, claro, no. te pega lo que dice la ley. Y tercero, porque la confusión viene del componente que compone, que integra, perdón, Valga la que integra redundancia. el ingreso mínimo integral indexado. Disculpen lo largo. No, No, yo creo que tu estuvo explicación súper. era
era Ujú, absolutamente necesaria correcto, y súper, súper detallada. sí. Entonces, para aclarar, nos vuelven a preguntar por acá y para dejarles clara esta duda que tienen todavía. Entonces, ¿desde cuándo se paga el retroactivo? ¿Desde mayo 2023 o mayo 2024? Mayo 2024. El retroactivo se paga desde mayo 2024, entonces. Ok, Bueno, vamos a ir cerrando, ya son las 3:30, pero tenemos un par de, vamos a dar un par de preguntas aquí. Buenas tardes, si cancelo una bonificación por Sodexo, que no es bono de alimentación, ¿debo incluirla en la ley de pensiones? Pero es que viene, yo complemento lo que de manera perfecta dijo Frederick, es qué es lo que yo estoy pagando por esas vías, porque eso es un medio de pago. Entonces, puede ser, y fíjense, y voy a agitar un poquito un poco más el agua. Puede ser incluso que un beneficio tú decías no pagar una bonificación, un beneficio que tú pagues de carácter no salarial, decías excluirlo de la base de cálculo de la ley, porque para ti no tiene carácter salarial, porque no es un bono, y resulta que al final el SENIAT te repara y te dice, no es que no solamente es que es un pago que debe formar parte de la base imponible de la ley, es que no tiene el carácter no salarial que tú señalaste que tenía. Entonces, te lo puede convertir en un beneficio de carácter salarial, lo cual agita un poco, agita mucho más las aguas del río, porque puede generarte unas expectativas para los trabajadores. Fíjense, y es algo que hay que tener claro, no porque tú pagues el beneficio o un beneficio a través de una tarjeta, no quiere decir que ese beneficio tenga un carácter no salarial. Tienes que ver disponibilidades, tienes que ver conceptos, tienes que ver cómo es que se paga, porque si no, caeríamos algo tan absurdo como en aquellos tiempos en que éramos menores, en los cuales la gente casi que le pagaba al salario a una parte del ingreso del trabajador a una cuenta de ahorro y decía que no, esa no era cuenta de nómina, eso es una cuenta de ahorro y eso no tenía carácter salarial. O sea, nosotros tenemos que ver realmente que los medios de pago son medios de pago y no le dan la naturaleza, el medio de pago al beneficio que tú estás otorgando a tus trabajadores. Tienes que ver la documentación, la disponibilidad, etcétera. sí. Ok. Voy a aclarar eso con un puntico rapidito, fíjense. Llega el Ujú, funcionario del SENIAT y usted tiene en su contabilidad, partida de pago, viáticos. Y dice viáticos. Entonces, el contador justifica que eso no tiene carácter salarial de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es una excepción de beneficio que no tiene carácter salarial. Por cierto, el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es la ley que rige al CENIAT, establece expresamente que el cestatique no tiene carácter salarial. O sea que ahí hay otra norma que ratifica todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, ese artículo 31 también excluye, además del cestatique, excluye el viático. Bueno, tú pusiste ahí viático, pero cuando venga el funcionario te va a decir, ok, vamos a revisar esto. ¿Dónde están los avales? Es decir, la factura, la justificación, racionalidad, proporcionalidad, este, para tú justificar que tú le estás dando a esta gente $200 todos los meses de ¿cómo se llama? De viático. Si tú no tienes cómo justificarlo, el funcionario te va a decir, ajá, reparo, esto es salario, y esto es salario y entra como parte de la base imponible para el pago del 9% y entra como un ingreso enriquecimiento para el trabajador. O sea, empieza a mover todo y a decirte, todo esto está malo. Y pues eso trae varias consecuencias prácticas también. Lo que quiero decir con eso, que fue lo que dijo Santiago, es que recuerden que el concepto de primacía de la realidad sobre las formas y apariencias no solamente es el laboral, como beneficio para el trabajador, también te lo va a aplicar el que te está fiscalizando. Te va a decir, mira, tú le pusiste el nombre que tú quieras, pero la realidad de esto es que tú entregaste ese dinero en una tarjetica
pero el trabajador tiene los estados de cuenta, eso en caso de una demanda, ¿no? O un reclamo de inspectoría. Y ese dinero era disponible porque de la tarjeta podías transferir el dinero a su cuenta, y esto cumple con todos los requisitos. Mira, está causado por la prestación de servicio. No existe una excepción legal que establezca que eso no tiene carácter salarial y es disponible para el trabajador. Y hay conmutatividad. Entonces, te va a decir, esto es salario, y eso te lo va a decir el juez, te lo va a decir el funcionario del CENIA, te lo va a decir de la inspectoría, todo el mundo te va a decir que eso es salario, y el abogado te va a decir, mira, aquí lo que hay es un efecto psicológico, déjame ver cómo yo ayudo para llegar a un arreglo, pero eso no es ganable. Y recuerden, ahorita que estamos cerrando, recuerden lo siguiente, nunca, nunca, nunca en la vida, en la práctica, ningún abogado les va a conseguir a ustedes una sentencia que establezca que usted puede pagarle el cestatique en efectivo, en efectivo al trabajador sin cumplir con los requisitos de ley, es decir, sin la modalidad de comedor, tarjeta o cupón, salvo las excepciones que están homologadas por el ministerio o porque usted cumplió con los requisitos del artículo 5 para que sean pagados en efectivo, etc. Y que el inspector te haya dado el acta y todo eso. Nunca vas a conseguir esa sentencia, porque si llega a salir esa sentencia algún día que nunca ha salido, el día que salga, todo el mundo se va a enterar y va a decir, bueno, esta es la fórmula, le pongo el nombre de tal cosa, de la tarjeta tal, tarjeta Plus Ultra Wow, y ya por aquí yo pago con esta fórmula mágica y esto no va a tener impacto en nada porque esto es un beneficio de carácter no remunerativo. Eso no va a ocurrir. Entonces, el que está Sí. soñando que se va a conseguir una tarjeta mágica que le va a quitar ese problema, olvídese eso. Entonces te va a decir, no, pero estoy entregando esa tarjeta de hace años. Claro, pero es que la gente empezó a demandar y a presentar reclamos fue de un poquito más de un año para acá. Así De ahí es. para atrás fue porque como había hiperinflación y había COVID, nadie presentó ningún reclamo, no tenía sentido práctico. Pero es probable que en cualquier momento te va a ocurrir. Trata de ver cómo corriges eso. Ok. Maruja nos vuelve a preguntar, pero creo que Es que fíjate, te lo complemento sumando Frederick, y me encantó el ejemplo, y uno que es una información adicional y una que chequeen. No chequeen que eso que pagan por la tarjeta Super Guau que hace referencia a Frederick, no lo tengan asentado en su contabilidad como sueldos y salarios, ¿no? Para darle la guinda, porque de pronto, o sea, tienes que revisar todo el ciclo del dinero. Pero fíjense, al día, al 20 a la semana pasada van en el circuito de Caracas 428, 428 demandas al 7 de febrero, que es un número superior a las que hubo en el 2023 y prácticamente el 50% de las que hubo en el 2024. O sea, el tema de presentación de demandas en tribunales va creciendo día a día. ok. Maruja vuelve a preguntar con respecto, pero creo que ya Frederick hasta lo leyó, con respecto a que si tengo un excedente en el pago del cestatique, puedo descontar por vacaciones, día injustificado, permiso, reposo, etcétera. Yo creo que eso lo comentaron Sí. ustedes dos. Con respecto a esto, yo les recomiendo también que vuelvan a ver, van a tener esta grabación, vuelvan a ver esta grabación para que, o corríjanme si no es así, que ustedes comentaron algo al respecto. Sí, Santiago Frederick y lo, Fred. lo expuso. Ajá, exacto. Eh, disculpen, pero ¿por qué desde mayo de 2024? Si en ese mes no hubo ninguna alocución o anuncio al respecto. Me imagino que esto es el retroactivo. Dice Gaudis, que por qué desde mayo de 2024 si en ese mes no hubo ninguna alocución o anuncio al respecto. El anuncio lo hizo Maduro, fue en febrero de 2024. No, porque mayo fue donde se ajustó a $40. O sea, el pago que se hizo en mayo, el sector público cuando lo hizo,
si ves cuánto pagaron en bolívares, al cambio es exactamente la tasa de cambio fijada por el Banco Central de $40. Es decir, en ese momento la tasa estaba, creo que como en 34. Y si tú y en ese momento el sector público pagó 34 por 40. El sector público pagó 1.200 bolívares. ¿Qué es lo que te están diciendo a ti? Mira, yo pagué 1.200 bolívares, ustedes tienen que haber pagado 1.200 bolívares. El sector privado también pagó un monto cercano, pagó 1.000. Entonces en ese momento no se levantó mucho polvo, porque era casi el mismo monto. Creo que está un poquito más baja la tasa. O sea, la diferencia era una tontería. En la medida que van pasando los meses, se va escapando, y actualmente entiendo que ya está llegando casi 61, ¿no? 61 por 40. Hoy, Ujú. Sí. este, Sí. Ah, a do- hoy tendrías estamos. que entregar 2.440, y tú sigues pagando 1.000. ¿Y qué te están diciendo ellos? No, tú me tienes que pagar la diferencia, que son 1.440. Y 1.440 entre la tasa de 61 son $23.60, $24. O sea, tú te estás ahorrando $24. Esos $24 es lo que quiero que me pagues, o que le pagues a él. Este mes que no lo pagaste al valor que era. Pagaste 1.000, todavía debes 1.440. Eso es lo que te están diciendo. El mes Sí. pasado, la tasa estaba, voy a inventar, no me acuerdo exactamente, pero póngase que estaba en 56. Bueno, entonces tenías que haber pagado 1.240. O sea, $200, 200 bolívares menos. Ese mes, tú te ahorraste ese monto de 1.200, 1.240 entre 56, te ahorraste $22. Y es lo que está diciendo es, bueno, ese mes tú te ahorraste 22.14. Me debes, del mes pasado me debes $22. Ah, ¿me lo vas a pagar en bolívares? Págamelo en bolívares a la tasa de hoy, de hoy. Y así vas mes por mes. En la medida que van pasando más los meses, se va ampliando la diferencia, porque bueno, se sigue devaluando la moneda. Y sigues acumulando un pasivo contingente. Hasta que llega un punto en que si alguno de estos trabajadores, o todos, o el sindicato, va a la inspectoría, te van a abrir un procedimiento, y ese procedimiento va a devenir en que te van a citar a un acto en la inspectoría, o va a ir una fiscalización, y te van a sacar la cuenta y te van a decir, paga todo esto que tú debes. A partir de cuando el 1 de mayo, que fue cuando publicaron la Gaceta, que repito, la Gaceta solamente modificó el Cestatí, que no modificó el valor del salario mínimo. Quedó igualito. El salario mínimo está en 130 desde el 2023, desde mayo de 2023. Que por cierto, anunciaron ya que iban a modificar el salario nuevamente. Yo me imagino que lo van a hacer. Recuerden que tenemos elecciones el 27 de abril. Yo no creo que ellos vayan a esperar al 1 de mayo. Me imagino No. que van a hacer un anuncio de ajuste salarial. No sé si es estatique, pues como está anclado a $40, me imagino que van a hacer un ajuste a la segunda o tercera semana de abril. Lo van a anunciar antes de las elecciones. Ok. Bueno, ya vamos despidiéndonos. Muchísimas gracias, Frederick y Santiago, por toda esa información y aclaratoria que nos han dado el día de hoy. Siempre es un placer tenerlos aquí dentro de nuestros aliados a través de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Gracias a ustedes, por supuesto, por estar atentos a todas nuestras actividades. Le vamos a estar compartiendo toda esta información. Gracias a los afiliados por estar aquí presentes, y a los que no, los invitamos a incorporarse como afiliados, ya que tienen estos beneficios de tener este tipo de actividades sin costo alguno para ustedes. Así que bueno, le estaremos compartiendo a sus correos la información del enlace para que vuelvan a ver todo esto con detalle, con detenimiento, oigan la grabación y puedan ustedes entonces aclarar aún más, porque a lo mejor se les escapa, o a lo mejor hay una mala señal y no escucharon algún detalle de lo que dieron acá nuestros expertos, y lo van a tener ahí disponible. ¿Sí? Mire, Gracias, Misa, Frederick, gracias, Santiago, que tengan una una buena última, tarde. Ajá.
Una Adelante, última Fred. aclaratoria con relación a la sentencia. Vaya. El valor del cestatique en aquella época no era ese, porque es una sentencia vieja, Ujú. es decir, una relación vieja. Puede ser, por ejemplo, puede ser que cuando la persona demandó, el valor del cestatique para ese momento eran $10, o era $1, o lo que sea, o eran unidades tributarias, o eran bolívares X cantidad que ahora no vale nada. Recuerden que lo que debes lo tienes que pagar el valor que esté vigente al momento que te estés poniendo al día o que estés pagando. Quiere decir, esto es importante, que si para el 1 de mayo establecen que el cestatique sube, por ejemplo, a $60 y tú debes un año de diferencia de cestatique, el valor con que te van a sacar la cuenta no es $40. Es 60. probable que te diga, mira, es el valor vigente al momento, porque eso es lo que establece la ley, que el cestatique no se calcula al valor vigente al momento que lo tenés que se causó, sino al momento que estás cumpliendo con el beneficio. Entonces, ahí hay un riesgo adicional, que si hay un Sí. ajuste del valor de ese estatique por algo electoral o lo que sea, bueno, agárrate ahí porque viene otra diferencia. Bueno, muchísimas Bueno, gracias a ti, a Frederick y a todos los que se conectaron por esta oportunidad, pues, de conversar sobre estos temas que siempre generan polémica y nos dan la oportunidad de dar nuestra opinión y apoyar, pues, a todas las personas que se conectan a formar un criterio sobre lo que ellos deben o no hacer. así es. Que tengan una feliz tarde y la grabación, bueno, en cuanto me la monten en la plataforma, yo creo que a ver, hoy es miércoles, más tardar el viernes estaremos compartiendo. Así que bueno, feliz tarde. Gracias, hasta luego. Chao, Frederick, gracias. Chao, Santiago.